Vamos a pasar al comentario de Nayib Chaed de Calderón y Villaverde, a quien damos los buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a todo el país que está siempre en sintonía con el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, que siempre inicia esta segunda parte del gobierno de la mañana con sus interesantes comentarios. En el día de hoy, una parte importante de su participación con ese comentario histórico del Hotel Matún en Santiago. Don Álvaro siempre rememorando esos importantes hechos históricos que han ocurrido en la República Dominicana. También saludar a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el programa más importante que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Primeramente, quiero referirme a la reunión de la dirección ejecutiva del día de ayer del Partido Revolucionario Moderno. El PRM se reunió ayer para presentar un proyecto de reforma estatutaria y aprobarlo en ese órgano para luego someterlo a una asamblea en la cual serán ratificadas esas modificaciones que fueron aprobadas en el día de ayer en esa dirección ejecutiva del partido oficial. Y allí, bueno, lo que se ha tratado de hacer es de adecuar no solo a la ley 3318 de partidos políticos, y eso es bueno que quede claro, no solo a esa ley, sino adecuarla a la Constitución de la República, que yo entiendo que todavía es mucho más importante. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque los estatutos del PRM prohíben la reelección y la Constitución Dominicana permite la reelección. Entonces, no es posible que un estatuto pueda plantear algo en contra de lo que establece la Constitución de la República Dominicana. Y si usted busca el artículo 6 de nuestra Carta Magna, y yo quiero que me permitan leerlo brevemente, es un artículo bastante corto, que habla de la supremacía de la Constitución de la República. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Es decir, que ese estatuto del Partido Revolucionario Moderno, en ese artículo, era contrario a la Constitución de la República. Se podría decir que era inconstitucional ese artículo que prohíbe o que prohibía hasta el día de ayer la reelección en el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que esta adecuación que hace el partido de gobierno la hace a la Constitución de la República primero, a la ley 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas de nuestro país y también a la ley 1519, que es la ley del régimen electoral en la República Dominicana. Pero es bueno decir, Nayib, que la reforma no solo se circunscribió a ese aspecto, tal vez ese era un aspecto, no vamos a decir que marginal. Pero, para ese partido pero no es era, el más importante, pero, no es marginal, sí, tú sabes que no es marginal. No lo he dicho, no he dicho que es marginal, es un aspecto de tantos, pero el partido tenía una estructura muy compleja. Y esos estatutos desde hace mucho se había discutido. Yo participé en la redacción de la primera versión y de hecho se hizo en las condiciones que la gente sabe que se hizo. Y la estructura era muy compleja, muy complicada. Lo que la Comisión de Estatutos, que ha hecho un genial trabajo, Eddie Olivares la encabeza, tenía que ser. Lo ha reestructurado, ha simplificado y de hecho uno de los aportes que entiendo más significativos es la creación del Instituto de Formación Política,
que si bien existía, en la forma que se estaba estructurado, no era funcional. Entiendo que ese y otros tantos aportes, por ejemplo, las distorsiones que había con una serie de vicepresidentes y subsecretarios generales, que no había forma humana de poderlos elegir como se tenía, de manera democrática. Eso siempre fue objeto de críticas. Tenía que caerse un avión para que le tocara al vicepresidente de 87. Pues sí, eso era un trauma. Sí. Y yo siempre he dicho, los partidos políticos en República Dominicana no están preparados para ese tipo de estructuras y convenciones. Lamento diferir de ti, pero el punto más importante que se trató en el día de ayer fue la eliminación de la prohibición de la reelección presidencial en esos estatutos del Partido Revolucionario Moderno. Eso es tu opinión. Lo demás, no es mi opinión, es la opinión de todos los que estaban allí. Bueno. No nos hagamos los tontos, los pendejos aquí, ¿eh? No nos hagamos los tontos. Ese es el tema más importante que se trató y se tocó ayer en esa dirección ejecutiva del PRM. No me vengas ahora de que los vicepresidentes. Lo que pasa es que quizá era el menos sorprendente también. No, por Dios. Que la escuela de formación política, ¿qué pasa? Vamos a ser más pragmáticos. Era allanar el camino para que el presidente Luis Abinader se pueda reelegir en el 2024. Que no tenía ningún obstáculo, porque el problema lo tenía el PRM. No, y ahora no hay que reformar la Constitución ni ponerle transitorio. No, porque ya fue reformada anteriormente y ya está ahí. Ya está ahí. Ayer se decidió, y se van a beneficiar de esa reforma. Ayer se decidió quién será el candidato presidencial del PRM en el 24. Rosendo dio. Claro. Eso fue lo que se decidió. Claro. Pero no es que se decidió. Porque vamos a estar claros en una cosa. En sentido práctico. Es que no había ningún obstáculo. El que estaba mal era el PRM. Luis Abinader podía inscribirse en caso de que hubiera una competencia interna en el PRM. Se podía inscribir sin ningún tipo de problemas en unas primarias, perdón. Pero te iba a generar, y la Junta, déjeme terminar. Pero espérate, un pequeño argumento. Sí. O sea, se podía inscribir, pero iba a generar una discusión que ya queda. No iba a generar nada. Sí. No iba a generar nada. Se iba a inscribir en unas primarias, la Junta lo iba a aceptar porque tenía que aceptarlo. Porque la Constitución le permite la repostulación. Eso es cierto, lo que dicen allí, pero había que cuidar la forma dentro de la casa, Nayib. Pero es que tenía que corregir ese acotejarlo adentro. Todos los partidos están obligados. Forma, por Dios. Adelante, don Álvaro. Y que iba a haber allí un movimiento en el partido. ¿Y quién le iba a discutir nada a Luis Abinader? Nadie. Bueno, si Luis Abinader decidía una cosa antes de esta reforma, ¿eso lo iba a aceptar todo el mundo? ¿O es que en el PRM hay otras personas que puedan disputarle la candidatura presidencial a Luis Abinader? No, hombre, por Dios. No, yo estoy de acuerdo con usted, don Álvaro. Yo estoy de acuerdo con usted, don Álvaro. Siempre lo hemos dicho, que el PRM no podía inventar con ninguna otra posibilidad para el 2024. Yo siempre he dicho que la presidencia de Luis Abinader nació con la reelección en el bolsillo. Estaba ahí ese impedimento estatutario. Pero mira lo que pasa, don Álvaro. ¿Por qué yo digo que se podía generar una discusión? Pero que eso no es ningún impedimento, por Dios. Pero espera, sí, pero déjame decir. Parece que usted no entiende el artículo 6 de la Constitución. No, yo entiendo todo eso. Entonces, ¿qué impedimento del carajo usted me está hablando? Yo entiendo todo eso, pero yo entiendo lo que era el PRD y lo que es el PRM. Yo lo entiendo. Bueno. Entonces, mira, tú sabes que evitar ruidos innecesarios. Tú sabes quién fue uno de los propulsores de ese artículo en los estatutos del PRM, Ramón Alburquerque, que hoy pretende ser un precandidato. Sabiendo él, él va a generar una discusión. Que si el artículo sigue ahí. Que eso va en contra de la Constitución de la República. Pero es lo que digo. No, el origen histórico de esa diferencia nace por la forma en que se estructuró el partido. No, espérate un momentito, pero me están haciendo señas aquí. Vete y vuelve. Y yo no he empezado mi comentario. Que no he empezado. Yo no lo he empezado. Pero qué barbaridad. No lo he empezado. Democracia. Llévatelo. Porque se oye como que yo estoy en el comentario. Yo voy a iniciar el Y comentario. agrega contenido. Perfecto. Te trajo un tema. Pero solamente para cerrar esa partecita, por favor, solamente quiero cerrar para que no me abunden en el tema y quiero pasar al tema que voy a tratar. Aníbal, se acaba de integrar. No. Solamente decir que el punto más importante del día de ayer, así lo entiendo yo, así lo entiende Luis Abinader, así lo entienden los que están alrededor del presidente, fue el hecho de que se eliminara ese artículo inconstitucional de los estatutos
del Partido Revolucionario Moderno que prohibían la reelección. Porque, como dijimos ahorita, la Constitución está por encima de todo y nada, ni nadie en ese partido podía impedirle, ni en el país, al presidente Luis Abinader repostularse para el próximo periodo presidencial. Repostularse. Ya la reelección la determinará el pueblo dominicano. Exacto. En las urnas. Ahora bien, yo quiero referirme a algunos casos que han ocurrido en los últimos meses en nuestro país y que no hemos visto, lamentablemente, la actuación de un ministerio público tan diligente como lo ha sido en otros casos. Yo quiero referirme, por ejemplo, al caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE. En esa institución fueron desvinculados 4 funcionarios del INABIE. Recuerdo que esa decisión fue tomada por el buen amigo ministro de Educación, profesor Roberto Fulcar. El profesor Roberto Fulcar destituyó 4 importantes funcionarios del INABIE. Bien, porque supuestamente habría una serie de irregularidades en la adjudicación de las raciones del almuerzo escolar. Pero luego de esa desvinculación de 4 funcionarios, vino la destitución del director, el señor Cecilio Rodríguez Montaz. Él fue destituido como director del INABIE. Ok, una decisión del presidente de la República mediante un decreto y designó en su lugar a otra persona que es quien en este momento está al frente de esta institución. Me refiero al doctor Castro, ¿verdad? Que era viceministro. Víctor Castro era viceministro de Interior y Policía y ahora es el director del INABIE. Pero eso quedó ahí. Eso no se ha hablado más de eso. No ha habido el inicio de una investigación, sobre todo cuando se está diciendo que las razones que motivaron la desvinculación de los funcionarios y del director fue la supuesta comisión de irregularidades en el proceso de adjudicación de las raciones del almuerzo escolar. Pero hay otro caso también que quiero referirme a él para luego hacerlo a los dos de manera conjunta, y es el caso del Ministerio de la Juventud. La ministra de la Juventud, la licenciada Luz del Alba Jiménez, desvinculó 4 importantes funcionarios del ministerio. Desvinculó al director jurídico, desvinculó al encargado de tecnología, desvinculó al director de compras y desvinculó a la directora de recursos humanos. Los cuatro estuvieron de acuerdo en decir, en plantear que eso se debía a que habrían denunciado supuestas irregularidades en un proceso de adjudicación, de licitación, o comparación de precios de unos equipos tecnológicos que iba a adquirir ese ministerio por un monto de unos 3 millones de pesos y que habría un manejo irregular de acuerdo a lo que ha establecido quien fuera hasta hace poco tiempo el director jurídico de esa institución, de ese Ministerio de la Juventud. Luego de esa situación, el presidente de la República, Luis Abinader, procedió a destituir, mediante decreto, a la licenciada Luz del Alba Jiménez. Creo que hasta el momento no ha sido colocado nadie en ese ministerio. Ayer corrieron unas bolas de que supuestamente había una persona que sería designada como
encargado interino de ese ministerio, pero realmente no hemos confirmado esa versión para decirla a través de que es el más importante programa que tiene la República Dominicana. Pero bueno, fue destituida la ministra. Entonces uno se pregunta, en estos dos casos, de manera particular, si fueron desvinculados funcionarios, medios de estas instituciones, si fueron desvinculados o destituidos el director de una y la ministra de la otra, ¿por qué no se hace como se ha estado haciendo en otros casos, que se realiza inmediatamente, se habla de la supuesta comisión de irregularidades, se inicia un proceso de investigación, se hace una auditoría y se empieza ese proceso para determinar si real y efectivamente esas personas cometieron algún tipo de ilícito, si cometieron algún tipo de irregularidad en la función que desempeñaban? Pero, Nayib, ¿quién te dice que no se está haciendo? ¿Quién te dice que no se va a hacer? Porque se quiere colocar un análisis atemporal. Asuntos que recién se están denunciando, se quiere ya que se tenga una investigación completa. Estoy de acuerdo contigo. Que se inicie una investigación. Estoy de acuerdo contigo 100%. Estoy de acuerdo contigo 100%. No debe haber impunidad y desde el gobierno debe darse el ejemplo. Ahora bien, no se puede, en la línea de discusión que tú estás lanzando, comparar procesos que tienen ya varios años, que se tiene una investigación más acabada, con un asunto que recién explota. Lo bueno en eso es que el presidente tomó una decisión y que no hizo como en otras administraciones, que le dio de lado y siguieron adelante con sus actuaciones a pesar de las denuncias. Pero, oye, además de todo eso importante, es que se inició la investigación. Recuerda que doña Milagros, en principio, inició las actuaciones y se le estaba reclamando precisamente que no permaneciera. Sí, recuerda que la solicitud se le hace al presidente incluso de que la suspenda, porque la verdad es que era complejo investigar a una persona que tenía todos sus plenos poderes en la institución, y en lugar de él suspenderla, sorprende al país. Pero la cancelándola. La investigación en ese caso no le corresponde a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. La investigación de eso le corresponde al Ministerio Público. Sí, que es quien debe decir si inició esa investigación. Claro, que es el que debe decirlo, si la inició o no la investigación, tanto en el caso del INAVIE como del Ministerio de la Juventud. Ahora yo les voy a decir algo a ustedes. Y debe hacerlo, y lo va a hacer, estoy seguro. Para que ustedes vean, díganme cuál es el estatus que tiene en este momento tanto el señor Aníbal Díaz, diputado de la capital, y a usted, señor Conde de Nagua, Manuel Conde. Con mucho orgullo. No, pero pueblo, te queda bien lo de Conde de Nagua. No te sientas mal. Dile el Conde de París. El Conde de París. No, de Nagua. Adiós, pues si no le gustó Nagua. Lo de Montecristo. Pero de Nagua. A toda honra. A usted también. Me gustaría que ustedes dos, que están tan empapados de estos temas. No, tú también. No, ustedes están sumamente empapados y me gusta eso. Qué bueno. Que me dieran la información de cuál es el estatus de la operación Oreja, de la operación 13. El estatus de la operación 13, ¿cuál es? ¿Qué ha pasado con la operación 13? Esa no importa, porque en esa operación hay involucrados compañeritos del partido. ¿Cuánto me alegra tu interés? Y se va a avanzar. Se va a avanzar, pero en las otras se está avanzando. Pero que es un proceso más viejo. Nayib, es que tú quieres jugar. No, espera un momentito. Que el pueblo dominicano es ingenuo. Tú decir y distorsionar la verdad diciendo que en unos casos sí, que en otros no. Eso es falso. La operación 5G. Oye, tú estás distorsionando la verdad. Falso. Pero la operación 5G arrancó hace pocos días. Pero me alegra que tengas ese interés. La operación, óyeme, la operación Coral tiene ya unos cuantos meses. La operación Medusa tiene menos tiempo. Y todas las investigaciones con relación a esos casos están mucho más avanzadas que lo que se ha hecho. Pero tú estás más empapado. En ese caso de la operación 13. Pero tú estás muy bien empapado. Visto. Lo estamos viendo o no lo estamos viendo. Está informado. Entonces, nos gustaría saber también cuál es el estatus de esa operación que envuelve al ex administrador
de la Lotería Nacional, el señor Luis Michel Dicen, y otros funcionarios de la Lotería Nacional? ¿O es que esa no importa porque ahí hay compañeritos del partido y eso se quiere postergar, se quiere dejar a un lado y se quieren hacer hasta cierto punto de la vista gorda? Pregunto yo. Pero un analista con tanta profundidad, entrar en la ligereza de distorsiones para poder atacar estos procesos. Lo que ocurre allí es que esos son irregularidades. Yo creo que la violación a la ley de compra. Debemos de cuidar los términos para calificar el comentario de los compañeros. La violación a la ley de compra y contratación, todos esos actos que se han dado, que van por más de 15 en 18 meses, denunciados por el propio gobierno, obviamente, y por la sociedad, son irregularidades. Los otros, que son violaciones similares a esta, son entonces casos de tipo penal. Esos muchachos que son del Colegio de la Carmelita lo envían a su casa a descansar tranquilo. Solamente, y a los otros lo envían a Najayo a descansar. Solamente decirle con todo respeto a la magistrada Jenny Berenice Reynoso que no hay campaña alguna en contra del Ministerio Público. Lo que se quiere simple y llanamente es que se investigue con la misma celeridad, de la misma forma diligente, todos los casos de supuesta corrupción en contra del Estado Dominicano, sin importar quiénes sean los imputados. Llévatelo, Cundo.